Con el diputado Ignacio Torres, hombre de la provincia de Chubut. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda acá en DTV. Buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, comenzamos primero por la cuestión general. Digo, hay como dos cuestiones generales. Está el tema de la pandemia, que es nacional, y los problemas estructurales que desde hace rato tiene justamente Chubut. Pero en el tema pandemia, digo, ¿cómo estaba la temporada? Ustedes tienen lugares muy emblemáticos. Digo, ¿se estaba trabajando un poquito? ¿Había turismo nacional? ¿Cómo se manejaban, Torres? Bueno, justamente, de hecho, hoy temprano estuvimos en Puerto Pirámides, que es una de las localidades que más depende del turismo en la provincia de Chubut. Y la verdad que es una situación muy angustiante. Había mucha esperanza de que esta temporada de... Bueno, vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Un lugar hermosísimo, sí. Puerto Pirámides, hermosísimo. Ahí estamos, está el diputado. ¿Nos escucha, Torres, no? Ahí yo lo escucho. Les pido disculpas por la desprolijidad, pero estamos en una zona con poquita señal. Sí, sí, sí. Bueno, porque los otros días nos asustaba, o la verdad que era muy significativo el dato que nos daban desde Misiones, donde en tiempos normales hay 11.000 visitas diarias a las cataratas y ahora están en menos de 1.000. ¿En Puerto Pirámides tiene alguna cifra comparando antes la visita de turismo extranjero y ahora acotado al nacional o no, Torres? Sí, te pido disculpas, se cortó el último tramo, pero retomando un poco lo que te decía y siguiendo la línea de lo que ustedes comentaban al principio, la verdad que hubo durante mucho tiempo un relato esperanzador que incluso se vio reflejado en un presupuesto nacional que contemplaba un año básicamente sin pandemia y obviamente sin las restricciones que hoy estamos viendo. Ese hartazgo generalizado, además del malestar de toda la ciudadanía, se ve reflejado en un montón de comerciantes que lamentablemente están haciendo lo imposible por no bajar la persiana y sin poder tener ningún tipo de previsibilidad de lo que va a ser este año, ¿no? Si va a haber ayuda nuevamente del gobierno, cuál va a ser el contexto macroeconómico, el miedo de caer en una eventual espiral inflacionaria. Por lo tanto, la situación es de mucha incertidumbre y sujeto a esto también te escuchaba del factor emocional, que no es menor. Hablaban de los chicos adolescentes. En el caso de Chubut, más de 2 años y medio sin tener clases de manera regular por otras variables que no tienen que ver con la pandemia, pero sí estamos viendo una movilización muy importante de los padres autoconvocados, porque esto ya excede la cuestión académica de las asimetrías que se puedan generar, sino que hay cuestiones emocionales por parte de los más chicos que son realmente preocupantes y que el Estado tiene la obligación de estar presente y de ser prioridad también en la agenda, ¿no? Ignacio, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Ignacio, ¿cómo está, Fernando? Muy bien. ¿Qué le dice a los empresarios, a los comerciantes hoy en Puerto Pirámide que le piden respuesta y no miran si uno es del oficialismo, de la oposición? Los ven a ustedes y obviamente piden respuestas. Bueno, en principio nosotros trabajamos en conjunto con ellos en un esquema de corredores turísticos seguros. ¿Qué implica esto? Ya que es lógico que pueda haber algún tipo de restricción de entrada del extranjero o incluso interprovincial. Internamente el turismo se puede fomentar en base a protocolos seguros de corredores seguros turísticos, que hay voluntad para hacerlo y de hecho hay responsabilidad por parte de los distintos actores que intervienen. Lamentablemente el gobierno de la provincia de Chubut no ha tenido voluntad de avanzar en este sentido, sí en otras cosas, por ejemplo el protocolo para los casinos en Chubut, para que los casinos estén abiertos y siguen abiertos y no con la restricción horaria que los comercios tenían hasta hace pocos meses. Eso salió en tiempo récord. Lamentablemente, evidentemente, los amigos del poder tienen algunos beneficios que el comerciante de a pie no tiene. De todas formas, yo creo que es momento para sobrevolar diferencias partidarias o ideológicas y trabajar en serio en un esquema que pueda por lo menos detener esta espiral de destrucción de empleo
que es preocupante en un año que va a ser muy difícil, un año que va a ser electoral, donde a veces la dirigencia está más preocupada por el costo o el oportunismo político de la coyuntura y no verdaderamente por una planificación seria que nos permita sostener el empleo y brindarle respuestas a quienes motorizan la economía en nuestro país, que justamente son las pequeñas y medianas empresas. Diputado, buenas tardes. Mariano Espesapria lo saluda. Quería consultarle, entre el 19 y el 20, ahora mismo en enero, una de las leyes que se van a debatir en comisión y a tratar en el recinto luego es la ley de biocombustibles anunciada por el presidente de la Cámara, Sergio Massa. Es un tema importante para los diputados patagónicos. Nos hablaba un rato antes de que usted saliera al aire la diputada neuquina Alma Zapag. La producción también petrolera en Chubut es muy importante. Quería saber su opinión al respecto. Esto es para que se prorrogue la producción de biocombustibles con beneficios impositivos y, bueno, esta suerte de discusión que hay también con el sector petrolero, ¿no? Sí, y condiciona, de hecho, de alguna manera a las provincias productoras. Yo coincido con la diputada Zapag, creo que hay unanimidad en este criterio de quienes representamos a las provincias productoras de hidrocarburos, que tiene un impacto no menor en lo que son las arcas del gobierno provincial. Y hablo también de una provincia que no puede cubrir lo mínimo indispensable. Hoy Chubut no solamente no está pagando los sueldos de los trabajadores activos en tiempo y forma, sino que los jubilados tampoco están cobrando después de haber aportado toda su vida para tener una jubilación digna. Y este proyecto de ley, si bien genera diferencias dentro de los distintos bloques, me parece que no es un proyecto para tratar entre gallos y medianoche en una extraordinaria, cuando afecta y tiene un impacto en muchísimos pobladores de la República Argentina, que afecta la salud, afecta la educación, afecta todo lo que tiene que brindar un Estado benefactor en provincias que están verdaderamente muy complicadas. Diputado, una consulta que tiene que ver con la economía y que tiene que ver con lo sanitario, porque usted algo dijo. Digo, hace un rato se conoció la sugerencia del gobierno, que efectivamente, como contaba Mariano, bajó un cambio, no es un decreto imponiéndole cotos a la nocturnidad, sugiere que se restrinja la circulación a partir de los horarios de la noche. Digo eso, y en función de lo que estaba pasando con el tema COVID en Chubut, ¿usted lo comparte o usted está en desacuerdo con esa decisión? Que habrá que ver lo que termina haciendo Arcioni después, ¿no? Sí, que siempre es una incógnita, pero en el caso nuestro, por lo menos en la provincia de Chubut, la verdad que la cuestión horaria no condiciona necesariamente el tema sanitario. A ver, el virus no sale a las 3 de la tarde y se va a dormir a las 10 de la noche. Yo creo que lo que hay que reforzar son los protocolos, concientizar a la sociedad, y me parece que ahí tiene que estar puesto el foco. Después hay discusiones que incluso tienen que darse en el ámbito del Congreso Nacional, pero tienen que contemplar las diferencias que tenemos en distintas regiones del país. No es lo mismo pensar en provincia de Buenos Aires, en el AMBA o en Capital Federal, que en Rawson, Puerto Pirámides, o en una ciudad que tiene hoy la cuestión sanitaria controlada, como puede ser el caso de alguna localidad de la cordillera de Chubut. Creo que hay que tener un pensamiento que no sea un enlatado para todo el país, sino tener una visión más federal al respecto y contemplar la realidad, como bien decían recién, de muchísimos rubros que se ven afectados por esta restricción horaria, y que me parece que se podría trabajar en protocolos que cuiden la salud de todos los argentinos sin condicionar a miles de puestos de trabajo que pueden estar en riesgo. Diputado, en la provincia de Chubut se da la posibilidad de encuentros entre el oficialismo y la oposición para ir analizando, bueno, particularmente esta situación, ¿no? La situación del COVID-19, ¿no? Mira, sí, la verdad que hay realidades en provincias chicas como Chubut, que hay relaciones personales incluso que tenemos con dirigentes de otros espacios políticos, por lo tanto es más simple. Hasta te podría decir que en algunos casos se puede sobrevolar
esa grieta mezquina para temas que afectan a la provincia. En el caso del COVID sí hay diálogo, no tanto con el gobierno, con el oficialismo. El oficialismo en ese sentido ha tenido una posición de un blindaje con respecto a la toma de decisiones donde no participa la oposición y tampoco gran parte del peronismo que no es afín al gobierno provincial, pero hay cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con lo productivo. Ahora en la próxima sesión estamos haciendo fuerza todos los diputados de la provincia de distintos colores partidarios para poder avanzar en una ley de reactivación productiva, un bono fiscal para corregir algunas asimetrías y poder reactivar el consumo y la producción en la Patagonia, que se ha visto muy afectada no solamente por el tema de la pandemia, sino también por problemas de competitividad que se han agravado en estos últimos años. Diputado, hay otra ley también en las gateras, que es el tema del Código del Consumidor. Usted integra la comisión respectiva y hay una discusión política entre el oficialismo y la oposición sobre, bueno, si este código tiene que ser elaborado por una comisión bicameral o tratarse primero aquí en la Cámara de Diputados en la Comisión de Defensa del Consumidor. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Yo creo que debe tratarse primero en la comisión en el Congreso. Me parece que hay cuestiones por ahí, dilemas que tienen que ver con cuestiones de forma o de reglamento que responden más a picardías de sacar antes o después algunos proyectos o capitalizarlos más o menos políticamente. Los temas hay que debatirlos y hay que debatirlos con seriedad y con los tiempos que corresponde. Algo que hemos visto este año, por ejemplo, es una necesidad por parte del oficialismo de mostrar un Congreso dinámico que sesionó muchas veces. Es verdad, sesionó muchas veces, pero el trabajo parlamentario que se da en las comisiones, que es el trabajo donde se debate, es el trabajo donde se generan acuerdos, consensos, la verdad que ha sido prácticamente nulo. Muchas comisiones no han trabajado con la celeridad y con los tiempos y con la cantidad de sesiones que debería haber tenido. Y hasta me animaría a decir que el Congreso en algún punto sesionó más a modo de escribanía que de Congreso Nacional.